¿Qué tal amigos de Noticiero Venevisión? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en su espacio de entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Ricardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, el placer es mío, como siempre, estar en Venevisión. Recientemente se divulgó a través de distintos portales en redes sociales que Fede Cámaras o que tal vez usted respaldaba la ley antibloqueo. Quisiéramos escuchar cuáles son los argumentos que hicieron esta declaración, de la cual fueron ecos diversos medios de comunicación, y puntualmente qué fue lo que usted señaló en esta declaración. Sí, cómo no, a ver. Lamentablemente hubo una errónea interpretación de un portal sobre una entrevista que habíamos dado en otro portal. Nosotros lo que planteamos es que primero, desde que se dio a conocer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, Fede Cámaras expresó que no estaba de acuerdo con las formas, que no reconocía la instancia, la legitimidad de ese poder de una u otra forma constituido. Más allá de eso, y entendiendo que si esa es una posición inicial con respecto a esa instancia, todo lo que ahí emana, obviamente, para nosotros no tiene la legitimidad. Pero sobre todo, más allá de eso, lo importante es que al final el país lo que necesita son soluciones concretas para solucionarle el drama a la gente, un drama económico, un drama social. Y con respecto a la ley antibloqueo, planteábamos que no es menos cierto que de hecho siempre hemos visto cómo decisiones políticas, leyes que no salvaguardan el ordenamiento jurídico, que no tienen pleno reconocimiento por la sociedad nacional e internacionalmente, igual se aplican. Y en ese aplicarse nosotros veíamos que sí, una de las razones de ser de esta ley supuestamente es devolver empresas del Estado o procurar que empresarios con credibilidad, con transparencia, con conocimiento de la materia, operaran o pasaran a ser propietarios de estas empresas, se reconociera primero el derecho de los propietarios de que habían sido expoliados en el pasado. Y por supuesto que esto se hiciera con unos procesos transparentes, con licitaciones, y si ese fuese parte de la esencia de esta supuesta ley, obviamente para nosotros esto parece positivo, porque lo hemos venido planteando en el pasado. Pero, reiteramos, en unas condiciones muy precarias, por lo que hemos podido ver. Recordemos que el texto de la ley fue prácticamente lo que rodó por las redes sociales fue un proyecto, no teníamos la confirmación de que fuera oficial, pero en todo caso pareciera que es un poco oscuro los procesos en los cuales fundamenta esta ley las acciones futuras, donde la ley de presupuesto pareciera que pasa a segunda instancia, donde se le siguen dando plenos poderes a una sola persona en vez de hacer mucho más, digamos, elocuente, transparente, respetable, todas las que es la relación de los poderes públicos, en definitiva. Pareciera que es más de lo mismo y no resoluciona los problemas de la gente. ¿Qué señales de parte del gobierno hacen falta para que Fede Cámara y todo el sector agremiado tenga confianza en el gobierno? ¿Qué hace falta? Mira, yo creo que lo primero hay que entender que se necesita respetar los preceptos constitucionales, que Venezuela pueda volver, los venezolanos, los ciudadanos que viven en el territorio puedan volver a tener plenas libertades políticas, económicas y sociales. Que el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la libre empresa, a la propiedad privada, el derecho a elegir, no se encuentre siempre cuestionado, no se encuentre siempre teniendo que llevar a negociaciones nacionales o internacionales para tener condiciones para simplemente los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones. Sin duda alguna hace falta independencia de poderes, hace falta más transparencia, hace falta voluntad política para arreglar los problemas del país. Yo creo que ahí, además, si hoy existen restricciones externas, es porque de una u otra forma no ha habido una conducta proba hacia el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Y lamentablemente la comunidad internacional de manera unilateral coloca estas restricciones. Pero la mejor forma no es vulnerar, la mejor forma de eliminar estas restricciones es sencillamente respetar el ordenamiento interno, la decisión de los venezolanos, el ordenamiento, digamos, internacional, al cual Venezuela de una u otra forma pertenece, como un actor de un mundo globalizado, ¿no?
Gusano, usted ha dado declaraciones como, por ejemplo, no se puede esperar por cambios políticos para la reactivación de la economía, mientras una parte del sector de la oposición venezolana asegura que para que ocurra un cambio en lo económico se debe pasar por un cambio político. ¿Cuál es el argumento de esta declaración que usted ha hecho? Mira, básicamente, primero que el famoso día D, como muchos narran, el día D+1, estamos preparados para el día D. El día D para un empresario y para un trabajador es todos los días, es hoy mismo. Cada día tienes que levantarte a abrir la Santa María, a procurar condiciones, a tener materia prima, a tener mejores relaciones con los trabajadores, etcétera, etcétera. Y estamos convencidos, si bien es cierto, un cambio político inclusivo, donde quepamos todos, de pleno respeto a los derechos constitucionales, hace mucho más fácil y sustentable en el tiempo la actividad económica que tenga consecuencias positivas en lo social. No es menos cierto que para la cotidianidad no podemos esperar esto. La gente necesita soluciones, la gente necesita comer, la gente necesita trabajo, la gente necesita salud, y los empresarios todos los días intentamos seguir procurándole esas necesidades a la sociedad, aún y a pesar de un entorno tan hostil. Gusano, con esta nueva variable, la pandemia, que ha trastocado a todo el mundo y plantea un dilema sustancial, reactivar la actividad de las empresas o mantenerlas en reserva como ha sido hasta ahora, ¿cuál pudiera ser la valoración del esquema 7+7 que ha planteado el Ejecutivo y cuál es la propuesta que se hace desde Fedecámara cuando hay muchas empresas que han tenido que hacer grandes sacrificios para mantener su nómina y no solamente hay caídas de la productividad, sino también en los estándares de calidad porque se está trabajando con personal mínimo en muchas operaciones? ¿Cuál es la propuesta que adelanta Fedecámaras en este sentido? Bueno, sin duda alguna, este esquema 7+7 pudo haber sido positivo al inicio, cuando estábamos enfrentándonos a un enemigo desconocido, a un virus, y no sabíamos cómo enfrentar esto. Pero ya la experticia internacional ha demostrado que la apertura de los ciclos económicos en beneficio de la sociedad se puede hacer salvaguardando la bioseguridad, teniendo el uso de la mascarilla, teniendo protocolos muy severos para salvaguardar a los ciudadanos en cualquiera de sus condiciones, empresario, trabajador, consumidor. Hoy Venezuela necesita urgentemente que todos los sectores trabajen en DRIRA. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países del mundo, nosotros las vacas gordas lamentablemente se dilapidaron y no se tenían los suficientes recursos para poder asistir a la población en esta realidad que nos tocó vivir. Por eso hoy más que nunca se requiere que se reactiven todos los sectores. ¿Por qué es tan importante? El pequeño emprendedor, el dueño del carrito de perro calientes, el taxista, como la aerolínea, como el señor que carga las maletas en un aeropuerto. Toda la economía de una u otra forma necesita ser reactivada, reiteramos, con profundos y respetuosos protocolos severos de seguridad para salvaguardar la salud, pero la economía no puede seguir detenida. La familia venezolana necesita soluciones construidas sobre trabajo decente, sobre empleo y sobre todo sobre consensos de los propios venezolanos entre sí, para darle soporte entonces en lo coyuntural de cara al futuro a unas soluciones ya estructurales que cambien en 180 grados la realidad del país. Ya estamos en el último trimestre del año. ¿Cuál pudiera ser el balance para todas las empresas agremiadas en Fedecámaras cuando solamente ha habido en realidad 2 meses que están asociados a la productividad? ¿Cuál pudiera ser el balance? Sin duda alguna, el balance en términos de voluntad de trabajo es positivo, porque aquí seguimos procurando soluciones para el país y manteniendo las Santa Marías arriba, pero en términos numéricos tenemos un país donde se le contrajo la economía, se puede terminar contrayendo 32% más, que eso se suma a los 27 trimestres de contracción, y es 80%. La economía se redujo en un 80% en los últimos 7 años. Estamos proyectándonos en una inflación entre 3.000 y 4.000% para el 2020. Tenemos una caída aproximadamente del 50% de las remesas, que había sido el año pasado un efecto dinamizador, y entendiendo que una pandemia ataca en todas partes del mundo, sin duda alguna eso también afecta a estos ingresos que venían por esa vía. Lamentablemente la proyección de ese año no es positiva, porque detrás de cada una de estas estadísticas que acabamos de decir hay un drama social, hay un drama humano, hay una familia que se le hace más difícil comer y poder mantener unos estándares de vida medianamente decentes.
Muchísimas gracias a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, hay muchos temas que quedan en el tintero, sobre todo para abordar la realidad de lo que será el 2021 y si esto es una condición endémica, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, qué tan preparadas están las empresas para afrontar esta nueva realidad. Gracias a Ricardo Cusano por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también. Será hasta la próxima.